¿Hoy quieres abrir tú? No, Tío, nunca abres el puto episodio. porque soy Por, malísimo, Juan. por Dios. Aquí Porque no empezamos. tengo una Esto es estructura, práctica. no, yo soy un verso Tú libre. eres corazón, tú Tú eres eres puro el corazón. estructurado, claro. Yo también soy corazón, que conste. Que Mira, sí, pero más estructurado que yo. demos la bienvenida a nuestros 14 suscriptores. Ya tenemos uno más en la familia. Estamos muy contentos de compartir el logro. Sí, es verdad que Carlos y yo el proyecto lo hemos venido tratando de una manera un poco privada. Yo creo que yo no necesariamente lo he compartido con nadie todavía, porque es un espacio muy íntimo que estamos buscando crear una comunidad de extraños que se sienten identificados con los temas que hablamos y poder compartir experiencias y crear una comunidad al respecto, ¿no? Con lo cual, empezando el capítulo, para que no se me olvide, les pido un like si este contenido les resuena, una suscripción si es algo que les agrega valor y, sobre todo, comentarios, feedback sobre los episodios, los temas, la longitud de los episodios también va a ser altamente apreciado. Para empezar el capítulo de hoy, les adelanto que una de las cosas que Carlos y yo creo que tenemos en nuestra naturaleza interior es que podemos tener un plan, pero también tenemos la alta capacidad de mandarlo al carajo y hablar de lo que nos apetece hablar. Y hoy vamos a hablar de algo que he tenido entre ceja y ceja, que es el miedo, ¿vale? Porque con todos los cambios, si hacemos un poquito de recuento sobre lo que hemos venido hablando en estas semanas, con todos los cambios que hay, todo el nivel de introspección, el nivel de análisis, el nivel de valor que hay que tener para afrontar unas cosas, no nos detenemos a pensar, a dialogar con otros sobre el miedo, ¿vale? ¿El miedo a qué? El miedo al cambio, el miedo a lo incierto, el miedo al fracaso, ¿vale? Son todos temores. Ya no hablo del temor que tiene Sebastián, mi hijo, en la noche de levantarse a las 3 de la mañana y que haya monstruos en su cama y me llamen, no, no. Estamos hablando de los miedos reales que a veces como humanos son naturales y suelen frenarnos al momento de tomar decisiones claves que pueden ser momentos de cambio importantes, ¿no? Entonces, si te parece bien, Carlos, sin ningún orden específico, sé que quiero hablar del miedo hoy, ¿sí? Porque sé que también tenemos perspectivas no necesariamente iguales sobre el tema, sobre cómo abordamos el miedo, ¿sí? Eh, porque sé que tú has tenido una responsabilidad muy importante, ¿sí? A lo largo de los años, ¿sí? Una carga importante familiar eh, que te ha dado miedos para unas cosas y te ha hecho cauto para otras, ¿sí? Evitando eh, riesgo extremo, ¿sí? Ujú. No eres una persona arriesgada necesariamente, no te veo como una persona arriesgada, ¿vale? Y del otro lado está el que no mide, ¿vale? El que no mide eh, consecuencias necesariamente de la acción del cambio, ¿sí? Y que si hay oportunidades de cambio donde considero que son cosas buenas, no tiendo a pensar mucho si lo que estoy haciendo o diciendo es coherente, solo estoy viendo si eso que estoy diciendo o haciendo va alineado con mi forma de pensar y con mis valores y eso me ha permitido cambiar mucho. Para bien, Ujú. ¿sí? La mayoría o todas, ¿sí? Porque hemos hablado muy bien que la pérdida son o ganas o aprendes. Entonces, o he tenido grandes aprendizajes, que los he tenido algunos de ellos, o cambios importantes en mi vida que me han dado mucha perspectiva, ¿no? Entonces, no sé si quieres abordar el tema. Siempre empiezo desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista de empresa también es importante tocarlo porque tocamos ambos espectros aquí, Carlos. Algo que en una etapa de tu vida, empezamos con preguntas random, algo que en una etapa de tu vida, no hablo de niños, por favor, te diera miedo, ¿sí? Un miedo importante, ¿sí? Que te frenara para hacer cosas, que te impidiese avanzar. Y por otro lado, ¿qué ha pasado para que uno, o enfrentes ese miedo, o dos, ese miedo desapareciera? Todo tuyo. Bueno, al final estos son temas que me dices antes de empezar y yo te digo lo que me va fluyendo sin ningún tipo de estructura, como siempre. Pero justo el otro día lo hablaba con un amigo de que estaba pasando un periodo de como muchos miedos y de dejar ir máscaras, que también hemos hablado estos últimos capítulos.
Y al final yo le decía hostia, yo creo que toda la vida he tenido mucho miedo y mucho miedo a todo. Y en algunas partes de que he ido a terapia, de las primeras veces que fui a terapia psicológica, de hecho, em, yo me acuerdo de decirles que tengo miedo a todo. O sea, no me decía, ¿pero a qué tienes miedo? Y me iba preguntando cosas y yo le decía, sí, 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 sí. Y era, es que tengo miedo a todo. O sea, yo creo que hay muchas veces que tienes miedos concretos, o sea, puede ser pues, no sé, a pérdidas económicas, a pérdidas en la empresa, a no ser suficiente, a em, cuando no te sientes seguro de ti mismo, hay muchas veces que el miedo te invade porque no estás en tu centro, porque no estás sintiéndote, porque no estás siendo tú, porque no estás en coherencia con tu esencia, y eso lo que hace es eh, bajarte de vibración y tener emociones que son de baja vibración, como puede ser el miedo, la eh, angustia, temas de no reconocerte. Y el miedo, yo te digo que me ha acompañado toda mi vida y que me ha condicionado toda mi vida. También parte cultural, parte familiar, parte de colegio, parte social de la gente con la que he ido, que siempre ha sido muy prudente. Yo también, de por sí, yo creo que he sido muy prudente. O sea, familiarmente me han inculcado el tema de ser prudente, pero aún así, dentro de mi prudencia, he sido la única persona que familiarmente, desde hace generaciones y generaciones, he montado una empresa propia sin haber pasado por trabajar para nadie. Que eso también es una decisión valiente, que no es lo típico. La gente va a trabajar a sitios y luego al final se Totalmente. monta su negocio. Yo nos montamos también por casualidades, pero nos montamos directos. Pero sí que hasta la última crisis grande, a los 42 años, he tenido siempre mucho, mucho miedo a todo. Y es que no te sé ni... yo creo que la gente, pues que no se hace como un esquema mental de, vale, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿A qué miedos? ¿Qué tal? Te diría a todo, en todo momento. Y la última gran crisis me ha dado una paz que tengo muy pocos miedos. Yo creo que los miedos que he tenido siempre han sido muy relacionados con la muerte. O sea, siempre he estado muy condicionado por la muerte, por pensar que algún familiar se iba a morir, por pensar que iba a tener una enfermedad y me iba a morir, por pensar que alguien, no sé, como muy peligro, ¿sabes? Como sensación constante de peligros. Creo que iba muy relacionado con la parte sensible que yo tenía y que no había descubierto, en que a lo mejor me llegaban sensibilidades de otros planos o otras energías o otras personas que me estaban eh, transmitiendo sus emociones y que yo no sabía detectar. Entonces esas emociones me pasaban a mí como si estuviera muerto, como si me fuera a morir o como si me encontrara muy mal y no lo detectaba externo, sino que pensaba que era interno. Y al entender que eso podía pasar, al entender cómo funciona la vida y la muerte, al entender, bueno, al entender, al yo hacerme mi constructo mental de cómo funciona la vida y la muerte, cómo funciona este plano físico, qué vienes a vivenciar, que pueden venirme emociones de otros planos, que pueden venirme emociones de otras personas y tal, me ha dado muchísima paz y me ha quitado muchísimos miedos. Y yo creo que, pensándolo ahora, muchos de los miedos eran relacionados con la muerte. Una pregunta, y esto le he dado mucha vuelta últimamente porque por casualidad recordé una entrevista que le hicieron a una persona que se llama Roberto Gómez Bolaño, que es, si no lo sabes, porque esto es Latinoamérica puro y duro, es el que creó un personaje que se llama El Chavo y Uh -huh. Chespirito. Conoces a esos personajes, ¿verdad? Sí. Cuando le preguntan a él, oye, ¿qué tiene de importante Chespirito, que siempre está cagado? ¿Vale? Siempre está cagado, es Chespirito. Le dice, Chespirito es el mejor superhéroe que hay. ¿Por qué? Porque no es la ausencia de miedo lo que determina un superhéroe. Y esta es la frase con la que me quedo. Es el enfrentar el miedo que tienes, ¿sí? Sabiendo que puedes tener un resultado adverso y sin embargo sigues ahí, ¿vale? Uh -huh. Entonces, te devuelvo esa misma lógica, ¿vale? ¿Tú crees que entendiendo un poco más las cosas, esa ausencia de miedo o entendiendo que hay situaciones adversas, la muerte es una de ellas, ¿vale? Incluso entendiéndolo como un plano distinto,
a mí me cuesta mucho entender una separación con Sebastián. O sea, es algo que yo no estoy preparado ni estaré preparado nunca, ¿vale? Pero, ¿crees que ese proceso que has pasado, en el cual has tenido mucho miedo, ha sido aceptar que hay que tomar decisiones con miedo o simplemente has sabido que estos elementos que te generaban miedo no deben generarte miedo? O es una combinación, creo yo, ¿no? Es una combinación de las dos. Es que cuando aceptas que todo es posible y cuando no te aferras y no te apegas a este plano físico, que también depende de personas físicas. O sea, tú me hablas de Sebastián, por ejemplo. Yo tengo una hija también y me dolería en el alma que le pasara algo. Pero también he llegado a la conclusión de que es difícil verbalizar esto, pero sé que me voy a volver a encontrar, sé que vamos a volver a estar juntos, con lo cual, cuando ya no lo ves finito, no lo ves caduco, que ya pasa y no me puedo imaginar sin ti, no, es que eso no va a suceder, como eso no va a suceder y aquí vienes a vivenciar una serie de cosas y si esas cosas pasan por, tengo que vivenciar la pérdida de un ser tan querido como un hijo, mmm, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿eh? Pero Claro, claro, seguro. mentalmente eh, tengo claro que eso es así. Eso también te relaja mucho y eso también te quita el miedo. Entonces, cuando aceptas por ese lado y cuando te enfrentas a ese miedo, también ese miedo desaparece. Todo es, siempre es lo de, hay que mirar al precipicio, que te dicen todos cuando hacen medicina ancestral o ayahuasca o cosas así, que todo el mundo te dice, no, es que llegas a un punto en el que hay un agujero muy grande, pero te das cuenta que después de eso ya no hay nada. Entonces, ese enfrentarte a ese precipicio, mirar para abajo, tirarte y ver que después de eso ya no hay nada, pierdes miedos. Entonces eso pasa con todo en la vida. Yo también me he tenido que enfrentar a muchas cosas a nivel de empresa o a nivel de pareja o a nivel de socios, donde también empezó un tránsito que en vez de dejar las cosas y procrastinar y dejarlas a un lado y no afrontarlas, hace que te sientas más inseguro. Pero cuando tú empiezas a poner claras las cosas con tu pareja, con tus socios, con tus amigos, con tu empresa y empiezas a decir, oye, esto lo puedo perder, porque una pareja la puedes perder, Ujú. pero tienes conversaciones reales y concretas de, vale, pues en vez de no hablarlo, si te enfrentas a ese miedo extremo y ves, oye, y si llega la cosa y nos queremos tantísimo, pero no funciona, no funciona. Y por más que haga Claro, fuerza por ello, no va a funcionar. Entonces, claro. cuando aceptas, ese miedo desaparece. Y no solamente eso, sino que has dicho algo que con lo que comulgo muchísimo, que es cualquier situación adversa que te dé miedo un resultado negativo, Ujú. siempre será mejor la acción que la Sin hacer inacción. nada. Sí, sí. ¿Sí? El moverte a hacer algo por cambiar, ¿sí? Ujú. Va a producir dos cosas. Uno, que la mayoría de las veces eso que te dé miedo no es como te lo habías imaginado, Ujú. ¿sí? Y segundo, que podrás tener certeza de, uno, el camino, o dos, qué hay que hacer para Ujú. reconducir. Entonces, aquí creo que es un primer gran mensaje que creo que a todos los que nos oyen es importante aclarar que todos tenemos miedo en distintas etapas de la vida, ¿vale? Y está bien, es normal. Tenemos compromisos, tenemos afectos, tenemos ideas, sueños, ¿sí? Y todos queremos que se cumplan. Lo que es importante es que cuando tengamos miedo con respecto a alguna de nuestras facetas, el estar estancado con miedo nunca o casi nunca te va a ayudar. Va a pasar lo que comentaba Carlos antes en su manera muy Carlos, de la baja vibración, baja frecuencia, y aquí viene otro punto importante que es, como tú piensas, es como tú vives. O sea, Ujú. lo que yo pienso, lo que yo digo, es lo que yo veo, lo que yo percibo. Y eso es muy importante. Y aquí voy a atarlo con otra cosa muy loca, pero después me vengo otra vez, ¿vale? ¿Cómo tú te hablas? Puedo hacerlo, puedo lograrlo. Lo tienes, lo tienes. Vamos. Va a definir el mundo que tú ves. Nuestro cerebro,
por composición humana y biológica, siempre está en sentido negativo, ¿sí? Ujú. De alerta, ¿sí? Siempre está en un entorno precavido, él siempre piensa en el escenario peor para cuidarte, ¿sí? Por ende, tú tienes que saber adiestrar a tu perro y en función a eso, proyectar la realidad que quieres verbalmente, empezando por ahí. Mírate al espejo, dite, háblate y di que eres capaz de hacer lo que necesitas hacer y no lo dejes parado, ¿vale? Entonces, volvamos al punto del miedo, ¿vale? Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿sí? Sobre la perspectiva del miedo en general, sobre que a veces nos paraliza el miedo, ¿sí? Te bloqueas, sí, sí. No encuentras esa salida, ¿no? Entonces, has mencionado ayahuasca, ajá, has mencionado un montón de cosas. Ese tipo de terapias no tradicionales, porque estamos claros, aunque todo el mundo las hace hoy en día, yo no la he hecho, by the way, eh, ¿tiene algún sentido con el propósito del miedo o encontrarte o todas las anteriores? ¿Para qué sirve una sesión de ayahuasca, básicamente? O sea, ¿cuál es el fin de hacer una sesión de ayahuasca? O sea, yo no lo he hecho, ¿eh? O sea, es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, me he informado mucho, he hablado mucho con gente que ha hecho. Siempre me ha dado miedo el tema de las drogas, que esto es una medicina ancestral, pero bueno, al final todo lo que repercute pues es como si te drogaras. Siempre me ha dado mucho miedo el perder el control y precisamente es una cosa que lo que te hace es perder el control para que te dejes ir. Y, y los resultados muchas veces es que, bueno, no sé, yo todo el mundo con el que he hablado me han hablado de experiencias muy positivas y que les ha abierto mucho la mente en el camino de, bueno, pues que tú tienes muchas creencias limitantes, que son miedos, tienes muchos traumas, que al final son miedos, y que este tipo de terapias les hacen abrir la mente de una manera muy diferente. Claro, yo no te puedo hablar más que de lo que me han contado. Entonces, Claro, pero es un poco. también has hecho constelaciones familiares, también has hecho terapias emocionales, también has hecho Claro, yo he diversas ido por cosas que te otro, ayudan un poco, ¿no? yo he ido por otros lados que a mí me Exactamente. han dado bueno, ver las cosas de otra manera, pero PNL, o sea, cómo te hablas, que hay ejercicios muy difíciles, ¿eh? Claro, es que levantarte por la mañana, por ejemplo, mirarte al espejo durante 5 minutos, o sea, te digo media hora, 5 minutos diarios, mirarte real al espejo, mirarte a los ojos, reconocerte, porque tú te miras al espejo y te estás mirando, te estás peinando, me estoy lavando los dientes, hostia, me tengo que afeitar, no te estás mirando. Pero cuando te miras realmente a los ojos, te reconoces, te sientes y, y conectas contigo mismo y te dices que te quieres, es una cosa muy difícil, ¿eh? No es fácil quererse a uno mismo y mirarse y aceptarte y perdonarte y quererte. Y eso 5 minutos diarios es fantasía. Pero que hay muchas de las cosas que yo he hecho, porque yo he ido por el otro lado, más energético, más de terapias psicológicas, emocionales, espirituales, por miedo a la ayahuasca o medicina ancestral, que también me han ayudado mucho con mis miedos y también me han desbloqueado mucho, porque al final hay un tema energético que cuando desbloqueas también desbloqueas temas psicológicos y que te enfrentas a temas psicológicos que te hacen estar mejor. Y entonces, todo eso que cuentas también es lo mismo, ¿eh? Yo venía con mucho miedo de siempre, pero también el hablarme de otra manera, el encontrarme a mí mismo, el fluir en esencia con lo que pienso y lo que siento, el establecer unas relaciones personales con mi entorno mejores, el sentirme más seguro, todo eso también hace que pierdas el miedo, todo eso también hace que crees tu propia realidad de una manera diferente, todo eso hace que no te hables continuamente mal con los 1000 maneras de morir en tu cabeza, que al final yo siempre he construido desde el desastre. Es más, siempre me autoconvencía de como ya me he imaginado todos los 10.000 escenarios, las 10.000 conversaciones, los 10.000 finales, es que no me vas a pillar por ningún sitio. Entonces, desde el desastre total, ahí solo puedes ir para arriba. Imagínate la cantidad de mierda que te metes en la cabeza
Ya, construyendo mierda y pura mierda durante pero te digo meses y algo, tal para una reunión. te voy a desarmar como, porque era idéntico, ¿vale? Ujú, Era idéntico el típico y luego hablaré un poco del control que has dicho, ¿no? Yo era el ujú, típico tío que cuando analizaba un problema tenía las 700 opciones que ujú, podrían pasar si tú actuabas de manera A, B o C. Y me acuerdo de tener una conversación con mi papá y me decía, y se empezaba a reír como yo me estoy riendo ahora cuando me estaba echando ese cuento. ¿Sí? Y me dice, vale, tú piensas todas las alternativas, ¿vale? Tienes 1000 alternativas para el problema que estás enfrentando, ¿vale? 990, porque así es el ser humano, son malas, evidentemente, sí, ¿vale? sí. Y me dice, pero ¿qué pasa si la verdadera solución es la 1001? Es decir, no está dentro del espectro de soluciones que tú habías pensado. Ujú, Automáticamente le dije, es mentira, no puede ser. Y se cagó la risa. Me dice, ujú, el problema de pensar tanto es que no tenemos la capacidad de ver otra alternativa que nos permita aceptar una realidad distinta a la que estamos construyendo mentalmente. Y ujú, absolutamente. Y desde ahí, tío, intenté ser menos programático con los problemas, ¿vale? Mi línea de aprendizaje, y esto quiero compartirlo contigo, que ya lo sabes y lo estás viviendo, ¿vale? Em, Mi línea de aprendizaje en los 2 últimos años ha sido, porque yo siempre he sido, y es la palabra que me puede caracterizar más que creo que ninguna de las personas de mi entorno es, necesitaba tener el control ujú, de mi vida, de mis acciones, de mi influencia, de mis planes. Yo era muy controlador, ¿vale? Es decir, ujú, planificaba las cosas que salieran a mi manera y cuando no salían tenía que hacer todo lo necesario, muchísima energía para transformar y muchas veces lo lograba, ¿vale? En estos dos últimos años, la vida me ha enseñado distinto. La vida me ha enseñado así, ¿tú quieres camino por aquí? Te voy a dar tanto palo por ese camino que a punta de humildad, o sea, hay una escena que lo voy a poner, que es en el último Samurai. eh, Hay una escena donde está Tom Cruise, que lo tienen captivo en un pueblo de japoneses, ¿sí? O sea, en la batalla hace años. Y el tío está practicando pelea de sables de madera con un niño, ¿vale? Y viene un, ujú, un soldado del ejército y le dice, no, no, tú aquí no practicas nada, ¿vale? Y le quita el sable, ¿vale? Tom Cruise, cabezón, ¿vale? Recoge el sable y se pone en posición de pelea. Y el samurái agarra otra espada de madera y le da un sablazo en la cara, ¿sí? Y Tom Cruise cae al piso. Y Tom Cruise cae al piso, agarra el sable, se levanta y el otro tío dice, sí, te vas a volver a levantar. Le mete otro y le va dando 4 hasta que el tío perdió el conocimiento. ¿Vale? Juan. ujú. Y yo vi esa película, por Sí, cierto, sí. una película que me identifico mucho, Juan, ¿vale? Palazo, o sea, el tío estaba tirado en la lluvia, en el barro, y la mano agarraba el palo, el otro tío se rindió y dijo, te agarro el palo y te lo tiro, ¿vale? Y para muchos efectos, querer tener el control es eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque creemos que teniendo control tenemos certeza, ¿vale? Y la certeza es lo opuesto de lo incierto. ¿Y qué pasa con lo incierto? Es que nos da miedo. Nos da miedo Ujú, no poder prever qué pasa. ¿Qué pasa si los clientes que tengo alineados no se dan y no puedo pagarle la nómina a los empleados? ujú. Coño, es muy jodido. Y eso que has comentado, tío, y va muy relacionado y ha tenido un impacto brutal, tanto que busqué dónde estaba Alsina, ¿no? Eh, que no es aceptación natural, ¿vale? No es decir, coño, yo no, Ujú. no tengo nada que hacer en este mundo, eh, domíname, mándame Dios a lo que quieras que haga. No, no es No, eso. no, pero es un poco lo que hablábamos en el capítulo de la semana pasada, de que el universo te lleva. Y lo que pasa Claro, es que tú no te dejas porque quieres controlarlo. Entonces, una efectivamente. vez tienes aceptación de que eso te dejas ir, que es lo más difícil, pues, pero eso es como perder el miedo. Pero pierdes el Efectivamente. miedo porque te dejas ir. O sea, es como una contradicción, porque tú no te quieres dejar Totalmente, ir porque totalmente, tengo miedo, pero cuando te dejas ir pierdes totalmente. el miedo. Y entonces empiezas a fluir. O sea, que una cosa, también es verdad que durante el camino tú te dejas ir y hay veces que intentas recoger A la cable. mejor cuerda por ahí te Espera, lanzas, espera que, totalmente. hombre, y hay un flotador por el río y sigues, pero
si eres consciente y dices, no, toma, deja la cuerda otra vez, va, fluye, bueno, que acabamos de hablar antes de que empezara el capítulo, que tú dejándote ir, fluyes. Y que el universo te da palos para donde no es y que el universo te pone premios de donde es para que te des cuenta. Eso no quiere decir que durante el camino, aún teniendo premios, también vas a tener dificultades, también vas a tener desastres, también vas a tener cosas que no están consideradas buenas. Y no pasa nada porque también las tienes que vivir. Es que eso es, cuando tú tomas la conciencia, por lo menos a mí me ha ayudado, de yo vengo a este plano físico a vivenciar una serie de cosas que ya están predeterminadas, porque yo tengo que aprender esas cosas sí o sí. Sí o sí es sí o sí. Si no las aprendes, vas a volver, vas a repetir. Entonces, cuando te quitas esa responsabilidad y el universo te tiene que llevar y tienes que vivenciarlo, es que tienes que vivenciarlo. Ya está. Déjate ir porque lo vas a vivenciar de buenas maneras o de malas maneras, pero lo vas a vivenciar. Entonces, cuanto más de cara te pongas, más fácil va a ser. Y es más, esa experiencia que te supone un trauma brutal, cuando lo vivencias de una manera mentalmente más estable y mentalmente aceptándola, cambia completamente. Y ese trauma ya no es un trauma. Yo tengo Claro. la visión de la muerte de mi abuelo en conflicto, en lucha, en no lo puedo soportar, en ha sido culpa mía, en todo lo que le puedes englobar allí, meterlo en el saco de la mierda. Y he vivido muertes hace 3 años, 4, con una paz y una serenidad de que no me ha pegado. Necesito que estén aquí. Porque lo has vivido de una manera muy diferente. Y es lo que te dice todo el mundo, la realidad es neutra. Es todo lo que le pones tú a esa realidad. Si tú le pones conflicto, le pones trauma, le pones pena, eso va a ser. Si tú le pones centro, le pones esencia, le pones entendimiento, lo dejas ir y te sueltas, eso va a ser. Pero no deja de ser una muerte en punto uno y en el punto dos. Y la muerte va a ser dolorosa igual, porque lo Mm. es. Y vas a tener momentos de pena, y vas a tener momentos de dolor extremo, y vas a llorar, y vas a tener angustia, y vas a pensar típicas cosas de este plano de y no lo voy a volver a ver, y no lo voy a volver a tener, y no voy a volver a... Porque además también nuestra cabeza va y no voy a volver a tener esa complicidad que tenía, y no voy... que son cosas más ya hurgar en la herida. Pero también lo puedes plantear como tú puedes seguir conectando con esa persona. No es que puedas hablar, no es que puedas, pero sí que la puedes sentir y sí que puedes dentro de ti saber todo lo que te ha dejado. Y puedes sentir decisiones y frases y palabras que forman parte de esa otra persona. Y sí que me da paz el saber que está bien y que nos vamos a volver a encontrar. Y sí que me da paz. Claro, es que es una visión completamente diferente. Y eso, te hablo de la muerte como te hablo de cualquier cosa, un trauma económico, un trauma de pareja, una separación, una muerte familiar de un hijo, un X. Es todo como lo vistes tú. Y que obviamente dentro de el transcurso de esa vivencia también va cambiando. Pero si tú estás aquí y te vas recreando en cosas de aquí, en vez de aquí, vas a vivir lo peor, vas a sentir lo peor, no vas a soltar, no vas a dejar ir, no vas a fluir. Y eso hace que sea mucho peor. Y eso yo escuchaba a mucha gente que lo decía. Escuchaba terapia que lo decía. Escuchaba en muchos sitios que me resonaba, pero no lo integraba. Yo no era capaz de yo esto lo entiendo, que esto de dejar ir. Y sé que si miro el miedo a los ojos, el miedo se acaba. ¿Sabes esto de cuando el monstruo viene, pero tú estás ahí y te quedas plantado y a ver qué me haces? El monstruo se va, pero hay que hacerlo. Y una cosa es cuando lo oyes y te resuena y dices que yo quiero ser así, yo quiero hacer eso, pero no puedo. Hasta que un día puedes. Hasta que un día puedes, tal cual. También son combinaciones de muchas cosas. Yo la semana pasada explicamos lo del río, que para mí fue lo de fluir. Eso es una cosa que se te queda de, vale, ok, bien. Yo he vivido unas muertes familiares y esas muertes familiares también me dieron pues inputs como de confianza. Yo cuando se murió mi abuela
bueno, ya cuando hablemos, un día hablaremos de las muertes y de esa historia, pero cuando se murió mi abuela y me quitaba las máscaras en terapia y tal, yo me quedé jodidísimo. Yo he perdido, como Inside Out, la película de Pixar, de las Sí, emociones, yo sí. perdí el mundo de la familia, del amor, del cariño, el mundo de niño cuando se murió mi abuela, porque para mí lo era todo. Y en ese juego de las máscaras yo me di cuenta, o sea, me entró una tristeza extrema de a mí se me ha caído el mundo de hogar, de amor, se me ha ido. Y salí de terapia del rollo, es que ya no lo voy a recuperar. ¿Qué Eso edad tenías ahí? ahora, nada, 42. Vale. Eso fue cuando se murió mi abuela, hace nada. Y, y un día duchándome, mm, me vino un mensaje, una canalización de mi abuela. Esto es raro, ya lo explicaremos, pero un mensaje claro y diáfano, que no es un mensaje de ella hablando con su voz, sino que es un mensaje directo a una emoción de yo todo esto ya lo tienes en ti. Todo ese amor, todo ese cariño, todo ese afecto, todo ese hogar que sientes de mí, yo te lo instalé a ti como una aplicación dentro de tu hardware. Y ese es mi legado, esa es mi herencia que te he dejado. Y eso ahora aplícalo con tu familia, con tus seres queridos. Y el sentir eso te llena de una manera que es de, hostia, una cosa que creía que era un trauma en terapia, luego de repente se reconvierte en una cosa, una experiencia conmovedora que te llena y que te hace reconfigurar la manera de pensar. Y dices, hostia, no lo he perdido, es verdad, lo tengo dentro. Ella me lo dejó a mí y yo puedo sacarlo con otras personas esto. Puedo vivenciarlo así. Depende cómo lo mires. Pues Yo esto hay creo mil que, situaciones que te van llevando hacia ahí. yo creo que eso que has dicho, uno, lo comparto infinitamente. Dos, creo que más que una herencia, una fortuna, una suerte Uh de -huh. haber poder vivido eso y tener esa aplicación, espero que no sea en el Apple Store, sino en la de Google, instalado. Uno, lo practico todos los días con Sebastián, ¿vale? O sea, yo le digo, porque yo quiera o no, yo quiero que cuando yo no esté, él esté preparado para que yo no esté, incluso si es ahora, ¿vale? Exacto, exacto. Y, y luego, eso que has dicho de replicarlo, yo creo que es más que una facilidad o una bondad, creo que es obligación. Esa Uh -huh. herencia, ya, ese ser, ese legado emocional que te ha dejado tu abuela, de permitirte sentir como en casa, ¿vale? Que es la ausencia de su figura te haya hecho cuestionar la existencia del hogar, es muy potente. Uh -huh. Y que maravillosa ducha que te diste, que te llegó un mensaje, que te hizo entender que lo que tienes lo tienes dentro ya, para Uh ti, -huh. creo que es una obligación tuya moral compartirlo y Sí, hacerlo sí. sentir a tu entorno cercano. Y eso De lo que ellos intento. Lo que vean, pasa es que, bueno, también es difícil, ¿eh? O sea, al final esto es. Y sí que lo hago, y sí que siento que hay mucha gente que se siente así cuando viene a mi casa, porque lo siento, soy de una manera de ser que lo hago muy afectivamente, pero bueno, al final ella hacía sus historias bien y cosas mal, y yo también tengo mis cosas bien y cosas mal, y también tienes tu todo. día a día, y tienes tus estreses, y tienes tus cansancios, y no siempre es fácil hacer lo que ella hacía. Es difícil. No, bueno, no necesariamente con su manera. Entiendo que Uh -huh. todos tenemos una manera, pero la esencia del que está ahí. Y tú tienes eso, ¿vale? Uh -huh. Lo que estoy reforzando es que además tienes un legado, tienes una forma que te permite identificar lo que es la familia, el amor, eso es muy poderoso, ¿vale? Y poder Uh -huh. transmitir una manera de comunicar y querer a un espectro cercano o no, ¿vale? Pues yo creo que podemos, y aquí lo voy a vincular con otra conversación que tuve esta semana, que más allá de nosotros
hay una historia bíblica que no me voy a meter en cosas cristianas ni católicas, pero que se habla de los talentos, ¿vale? Los dones y Ujú, los talentos con los que nosotros llegamos, ¿vale? Nosotros tenemos dones y talentos y básicamente la historia es qué hacemos con esos talentos, ¿vale? ujú. Unos que van y guardan el talento y dicen, mira, cuando ya me morí, aquí está el talento, no lo perdí, lo guardé y tal. Otros que van y tienen los talentos y los triplican, otros que van los talentos, los duplican, otros que van los talentos y los... Y creo que esto va de la mano con eso, ¿no? Ujú, Sobre que tengamos la capacidad de compartir los dones y los talentos que tenemos, ¿sí? Y lo voy a enfocar desde un punto de vista humano ahora, para que entiendas por dónde vengo, ¿vale? Porque al final estaba hablando con una persona del proyecto y el propósito, ¿no? El propósito, ¿para qué hacemos esto? sí, Mira, para tener mayor cantidad de influencia, ¿sí? La mayor cantidad de poder de llegar a rincones en los que quiero llegar a nivel personal. Y ella me decía, yo te voy a decir algo que yo creo que nosotros, yo podría llamarte generoso, ¿sí? Porque eres una persona, o sea, que tienes don de gente, quieres ayudar, pero yo creo que nosotros, con los dones y talentos que tenemos, ¿sí? Estoy mezclando conversaciones con la historia, ¿vale? Tenemos la obligación de ayudar. Tenemos la obligación de ayudar. ¿Por qué? Porque en este caso, en esta conversación, en este ámbito, tenemos personas que están en frecuencias más bajas, ¿sí? Que no saben cómo salir de ahí. Y ujú, nosotros tenemos, o sea, esta plataforma nos va a permitir llegar a más, ¿vale? Pero llegar a personas que están en frecuencias bajas, que dudan de sí mismas, que no tienen la confianza suficiente para saber que cuando te arriesgas vale la pena, sí o sí, ¿vale? Creo que es una obligación, tío. ¿Sí? Como es obligación ayudar al prójimo. Este tipo de cosas, tío, yo creo que cuando tenemos talentos humanos, y en ujú. el tuyo lo tienes, una gran sensibilidad, creo que es una obligación ayudar a otros. ¿Sí? Y no te lo pongo en un punto de vista de castigo impositivo, no lo veas por ahí, porque no va por No, ahí. no. Es más, coño, tío, yo tengo algo que ayuda al mundo, no voy a decir cura, porque tampoco llego hasta ese extremo, hay que usarlo, tío. Y Ujú, el refuerzo hacia ti es que reconozcas, coño, yo tengo esto instalado, tengo que usarlo. Porque hay ujú. mucha gente que lo necesita, y eso creo que estamos claros tú y yo en ello. Bueno, de ahí lo del propósito también, hemos hablado varias veces. O sea, cuando vinculas tus dones a qué es lo que haces en tu día a día y cómo ayudas al resto. Que la palabra ayudar sigue siendo una cosa que me tiene ahí, que me crashea Bu- la cabeza, ¿eh? No me Busca, gusta. busca la palabra, pero al final Acompañas, del cómo día es... acompañas, sí, sí, cómo acompañas más. Es una cosa que a mí me llena y me enriquece. Y bueno, a lo mejor también va un poco por esta historia de mi abuela, ¿eh? Puede ser. Pues ya también era muy así. Entonces, a lo mejor es como una continuación de ese don que se me ha otorgado, que para mí es una bendición. O sea, para mí es espectacular. Y No lo tomo esto, para nada como una obligación ni vale. como No, un no, entiendo castigo. que sí, pero por si acaso alguien fuera que nos esté viendo pensaba, oye, Juan te dijo que tienes que hacerlo. No, no, por el contrario, o sea, es un talento, o sea, es un talento y Mm, los talentos tienen que explotarse. Em, uno de los temas que a mí más me preocupa joder, digo, y el tema se nos va volando cuando hablamos, ¿ah? Em, cuando hablamos de miedos, tío, ¿sí? Lo opuesto de miedo, o una de las formas de ver el miedo es la falta de confianza, ¿vale? ujú, Todos hemos pasado por momentos donde tenemos una situación que vemos y dices, ni de coño, no llego, no soy capaz de, ¿vale? No soy capaz de ujú, renunciar a este trabajo en el que soy infeliz, no soy capaz de dejar a esa pareja con la que no estoy contento, no soy capaz no tengo ni idea, habrá mil situaciones más, ¿vale? Pongo las dos que han sido cercanas hacia mí. En ese caso de falta de confianza, ¿sí? Eh, autoestima baja también, es que podría ser por mil cosas, ¿vale? ujú. Eh, ¿Qué piensas tú como persona que ha pasado por procesos de falta de confianza a veces, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer para paliar, contrarrestar, analizar, cambiar ese entorno de baja frecuencia, de vibración baja, hacia una salida? Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay una parte, yo soy muy de accionar, ¿eh? O sea, soy una persona que necesita estar constantemente haciendo cosas y cambios.
igual no tan radicales como tú, y a mí me cuesta, pero yo estoy en conflicto constante, en plan para intentar accionar y cambiar cosas. Hay muchas cosas que como tú pongo mucha energía para cambiarlas a lo que a mí me apetece. Ujú, Y yo te diría que con el tiempo, también lo de fluir, lo de el universo te va a llevar a donde tienes que ir. Hay un punto que no es tan de accionar, sino es más de visibilizar desde fuera, que es de quitar responsabilidad también, porque muchas veces eso te bloquea directamente, eso te baja vibración, el rollo de tengo que hacer algo y no lo hago. Eso de procrastinar constantemente las cosas ujú, te genera ansiedad muchas veces. Y el hecho de decir, oye, esto va a cambiar, el trabajo veo que no es el que tiene que ser y va a pasar. Y empezar a hablarte en esos términos, pero sin tener que ser mañana, sin tener que ser dentro de un mes, porque no aguanto más, porque no sé qué, darte esa paciencia, ese tiempo de va a pasar y estate tranquilo que vas a ir hacia ahí, sin ponerte un marco temporal y empezar a hacer acciones para mejorar esa vibración y ir hacia ahí. Simplemente el tenerlo en la cabeza de yo qué quiero hacer tal, ya es, el camino ya va hacia ahí, ya va solo. Eso por un lado. Hay otra parte que es mirar las señales que te pone. O sea, porque hay una cosa que es tú, cuando lo tienes claro, ya es ir hacia allí, pero hasta ahí es notarte, percibirte, cómo estás, cómo vibras, estás cansado, estás con energía, estás triste, estás alegre. O sea, esas emociones que en el día a día tú tienes, también te están dando señales de cómo estás, porque hay mucha gente que a lo mejor ni se está dando cuenta que no tiene que estar ahí, o que no tiene que tener ese trabajo, o que no tiene que tener ese entorno, pero tú estás mal. Y llego los fines de semana y me siento solo y me siento mal y tengo que hacer cosas constantemente porque no estoy en paz y buscar señales, notarte, sentirte, mirarte al espejo, verte, quién soy, qué hago. Preguntas muy sencillas que la gente cuando tiene miedo es, no sé quién soy, estoy perdido completamente, no sé ponerle nombre a quién soy y qué soy. Y el otro día estaba con otro amigo que también lo estaba acompañando y está en un proceso así de, no sé quién soy, no sé qué hago aquí, no sé nada, estoy perdida. Cuando decíamos de la pérdida de uno mismo, cuando decíamos de las máscaras, cuando eso es miedo, eso es angustia, eso es ansiedad, eso es baja vibración, es empezar a detectar y darte espacio y tiempo también. Porque no solo es accionar, todo no es accionar. Hay partes que también son de esperar tu momento, ser resiliente, estar tranquilo y dar margen a que no todo tiene que suceder ya. Y yo nunca he sido así, ¿eh? O sea, te lo digo desde la experiencia de... Yo ahora hay muchas veces, mira, te he dicho una cosa antes de empezar el podcast, que no quiero revelar porque lo sabemos tú y yo creo que va a suceder. Me da la sensación de que eso va a suceder. Antes estaría pensando, me cago en la puta, sois un normal, porque tendría que hacer esto, porque es que, ¿por qué no haces? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te da cosa? ¿Por qué tal? Y ahora estoy en, va a pasar, porque las señales que voy viendo, que te he contado alguna señal también, hostia, ya vas oliendo, que es por ahí, ya. y no estoy con esa ansiedad, ¿sabes? Es, déjalo ir y estate tranquilo porque va a suceder. Y esto me está pasando a nivel empresa también. O sea, hay personas con las que trabajamos, clientes, que tú sabes que no tienen que estar, por ejemplo, pero te da miedo porque estás perdiendo dinero o dejando de ganar y los dejo ir. Pero los dejo ir no de yo decirles nada, pero poco a poco la intención donde la pones, esa energía, se va notando. Si hay una persona con la que no quiero colaborar, no a nivel de cliente, a nivel de proveedor, pero tengo un compromiso y es como tal y no, pero no quiero conflicto, pero acaba pasando. Acaba pasando porque la energía ya la pones ahí y va sucediendo. A lo mejor no sucede en un mes y sucede de 6. Y a lo mejor hay veces que hay que cortar cosas antes, ¿eh? O sea, no todo es esperar. De hecho, te digo, yo soy completamente al revés, te vuelvo a repetir, completamente al revés. Soy ansioso, ya, vamos, tal, tú, pu, pu, pu. Pero me estoy dando cuenta que
también es una parte de, si tú lo que crees es que el universo está conspirando a favor tuyo, créetelo de verdad. Uno, Y eso me totalmente. empieza a poner la energía hacia ahí para que eso suceda, sin conflicto, dejando Pero ir yo otra vez. lo que veo, y eso ya, bueno, está a falta de un minuto, yo lo que veo que hay mucho, 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 Carlos, es que hay personas que están en una frecuencia o estado mental Ujú. pasivo. Es decir, tengo mi rutina de me levanto todos los días, estoy con la Que sí, que persona sí. que está a mi lado, voy al curro, regreso a casa, lo mismo en las noticias, lo que sea, lo que hablas, el bombardeo, etcétera. Y están en una frecuencia muy, muy baja, Esa ¿vale? tipología, Juan, no le vas a cambiar tú desde fuera. Esa tipología de personas tienen que estar atentas a las señales, vivir crisis importantes o algo que les haga despertar y tomar una Pero acción. es que ahí es donde tú, como tú hablas de propósito, yo creo que ahí entro en lo que he podido ver, ¿vale? Porque Ujú. tampoco tengo un reach tan amplio, pero esas personas a veces necesitan que alguien venga y les diga, siéntate aquí, ¿tú eres feliz? Cuando yo le he preguntado a personas que tienen el super trabajo, que tienen la Sí, sí, casota, el coche, las vacaciones, le dije, ¿tú eres feliz, tío? Joder, tío, colapsaron. que sí, que sí. Porque no te detienes a pensar si el patrón que estás siguiendo te da la felicidad que tú estás esperando. Y muchas veces no te lo da, no te lo da. Entonces, esa capacidad de cuestionarte, tío, Ujú. cuestionarte si lo que tienes te hace feliz, para mí es un paso que no todo el mundo está listo para darlo porque la rutina te da, porque te da miedo que te des cuenta que tienes todo y no eres feliz, porque eso no te hace Ujú. feliz, ¿sí? Porque ese temor también existe. Y a veces necesitamos a alguien que nos ayude a, como tú decías, vernos a los ojos, o que nos mire y nos diga qué estás viendo, ¿vale? Ujú. Y yo creo que ese espacio también lo podemos encontrar aquí, ¿vale? Un espacio donde, coño, aquí hay personas que sean capaces de verme a la cara y que me digan, coño, tú estás bien, tú eres feliz, tú eres contenta, te encuentras verdaderamente pleno y cuestiónate si todo el libreto de vida que estás siguiendo es el que verdaderamente te está llevando a ser feliz. Y si Ujú. no te está llevando a ser feliz, yo creo que la acción, muy lejos de la inacción pasiva, No, es no, decir, mucho haz mejor. algo, te va a Ujú. llevar a un entorno más feliz. Se nos acaba el tiempo, tío. Muchas gracias. Este espacio se me ha hecho muy rápido. Otra vez creo que tendremos que tener una continuación porque el miedo es largo, ¿vale? Sí, sí. Y es algo que tenemos que traer ejemplos concretos de cosas que, como tú bien has dicho, tenemos perspectivas muy distintas de cómo abordamos el miedo y sería interesante comentarlas. Por ahora, agradecido. Charlie, ¿cuántos suscriptores la semana que viene? 20. 16. 16, Venga. va. Ya está más conservador. 16. Necesitamos 2 suscriptores para la semana que viene y ya veremos de qué vamos a hablar. Mientras tanto, muchas gracias, Carlos. Como siempre, un placer. De verdad que he conectado mucho con el capítulo de hoy. Muchas gracias por abrirte. Muchas gracias por permitirme saber un poquito más de ti. De lo mucho que ya sé, voy aprendiendo cosas todavía. Muchas gracias. Cuídate Un abrazo. mucho. Hasta luego.